Responsable sí, culpable no. Como bien sabes, nuestras creencias generan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan nuestras palabras y esas palabras generan nuestras emociones positivas o negativas. Estas emociones van a dar paso a nuestras acciones, nuestra forma de actuar, y estas acciones darán unos resultados. Bienvenidos a este nuevo directo, responsable sí, culpable no. Os voy a dar revelaciones inmensas sobre un tema de una vital importancia. Cuando nos sentimos culpables, ¿quién no se ha sentido culpable de una decisión que ha tomado? Me gustaría que hicieras esta reflexión, hoy te voy a llevar a un pequeño ejercicio final, quédate hasta el final del directo porque al final vamos a hacer un ejercicio fascinante que va a responder a esta primera pregunta. Me gustaría que te imaginaras o que traigas a tu mente un momento de tu vida en el que te has sentido culpable de algo que has hecho o de una decisión que has tomado o alguna cosa que ha ocurrido. Voy a abrir a mi gata que empieza aquí a raspar la puerta y no me deja hablar. A ver, ese. Sal. El tema de hoy, como bien os digo, va a generaros muchas revelaciones al respecto de cómo liberarnos de la culpa y entrar en la responsabilidad. Haremos un ejercicio al final del directo para que puedas dejar de sentirte culpable cada vez que tienes situaciones en tu vida donde has sentido esa sensación, o circunstancias que has vivido o decisiones que has tomado o en situaciones donde otros te han echado la culpa o tú has culpado a otros porque no eras consciente de la situación o porque estabas más en el plano víctima y menos en el plano de me responsabilizo de mi vida, de mis actos, de lo que ocurre. Te voy a mostrar la diferencia que hay entre ser responsable y ser culpable. Cuando eres culpable, qué consecuencias tiene en tu vida. Cuando eres responsable, qué consecuencias y cómo se transforma tu vida, de qué manera puedes materializar esas cosas que deseas. Porque en un plano o en el otro estamos en un caso dando nuestro poder al mundo exterior y en otro caso estamos accediendo al poder que tenemos dentro de nosotros. Soy la doctora Leonor Verdugo, me dedico a llevarte de la mano para transformar tu vida, para cambiar tu mentalidad, subir tu vibración, tu energía, tanto en el plano físico como en el emocional y el espiritual, para resolver todas esas situaciones que están desconectándote de tu resultado final. Te llevo al resultado deseado para que vivas la vida de tus sueños, la que siempre has deseado y la que está esperando aquí para ti. El día de hoy entramos ya de lleno con el planteamiento de responsable sí, culpable no. Como bien decía al principio del directo, tus creencias van a generar tus pensamientos y esta forma de pensar va a generar tu forma de hablar, cómo te comunicas con el mundo exterior. Esta forma de comunicarte generará unas emociones positivas o negativas que darán lugar a una forma de actuar por tu parte que generará esos resultados positivos o negativos en tu vida. Por lo tanto, al final, la vida que tú tienes la estás creando tú mismo con tu forma, con tus creencias y toda esta trayectoria, este hilo conector desde tus creencias hasta tus resultados. Es importante este esquema que te muestro ahora al principio porque luego más adelante volveremos a él. Tus creencias generan tus resultados. Sería como el resumen de toda esta línea. Esto no quiere decir que tú seas culpable de lo que funciona mal en tu vida. Hay que diferenciar entre ser culpable y ser responsable.
Hay que diferenciar entre ser responsable y sentirte culpable o culpar al mundo exterior, a los de fuera, a los otros. Avanzo más en esto porque realmente tiene mucha miga el tema de hoy. La responsabilidad, cuando tú te haces responsable de tus actos, de tus obras, de tus acciones, conectas con tu poder. Cuando tú culpas al mundo exterior o a los de fuera, les entregas tu poder. Ahí pierdes tu poder. Y esta es la gran diferencia. Es muy importante entender esto, porque a partir de aquí puedes empezar a entender que tiene mucho sentido hacerte responsable y dejar de culpabilizar. La culpa a veces viene como es una emoción secundaria a una sensación de impotencia. Cuando te sientes impotente, te culpas y te castigas constantemente y te juzgas para seguirte sintiendo culpable. Y de ese circuito tampoco salimos. En la responsabilidad, cuando tú eres responsable, tienes el poder contigo. ¿Y esto qué quiere decir? Que vas a poder tener la capacidad de cambiar, de generar los cambios que tú desees en tu vida. Sin embargo, cuando tú echas la culpa a los de fuera o te sientes tú culpable por ti mismo, a ti mismo te echas la culpa, estás entregando y regalando tu poder, tanto a los de fuera o como a los otros, a los que les consideres culpables de lo que está ocurriendo o funcionando mal en tu vida. La responsabilidad, parece que suena como muy duro, ¿no? La responsabilidad. No, la responsabilidad es libertad. La responsabilidad es un plano inmenso de acción. Te permite, te da el poder de realizar los cambios en tu vida. Porque al ser responsable, al darte cuenta de que eres responsable de lo que estás generando o está ocurriendo en tu vida por tu forma de pensar y de actuar, puedes cambiar en una dirección o en otra, y el poder de cambiar lo tienes ahora en el momento presente. Ni atrás en el pasado lo que ya ocurrió, ni en el futuro porque todavía no ha venido. Actúa y cambia tu vida en el momento presente porque te haces responsable de lo que estás creando y generando en tu vida en este mismo momento. Si escogemos el papel de víctimas, usamos nuestro poder personal para ser impotentes. La impotencia te reduce al estado de víctima, donde al ser impotente no puedes cambiar tu vida. Es como que el poder está fuera. Me siento impotente pero os vuelvo a repetir que la impotencia viene mucho también de heridas del pasado. Entonces hay que ir a mirar a esa herida para sanear esa impotencia y que no sigas dándole poder a la impotencia. Si frente a esa situación que te he dicho que te imagines al principio del directo os he dicho, piensa en una situación en la que te has sentido impotente en la que te has sentido culpable, tanto del momento presente como de tu pasado. Conecta con alguna situación en la que te has sentido culpable. Y ahora hazte la pregunta, ¿soy culpable o me siento impotente frente a esta situación? Si frente a esa situación te sientes impotente, no está a tu alcance el cambiarla, es como que estás ya entregando el poder. Pero si frente a esa situación te sientes culpable, en la culpa puedes cambiar la situación, podemos actuar. Porque cuando tú te sientes culpable, sientes esa situación como un fallo. Y si la sientes como un fallo, te vas a cargar con la culpa, y cuando uno se siente culpable, se siente con la obligación de pagar una deuda. Y cuando nos sentimos con la obligación de pagar una deuda, es una situación muy tóxica que nos engancha constantemente y que no nos deja rehacer o crear nuestra nueva vida. Sin embargo, cuando frente a esa situación lo que sientes es responsabilidad, te sientes responsable de haber creado esa situación por las decisiones que has tomado,
con el conocimiento que tenías en ese momento, al sentirte responsable, lo vas a ver como un error si es que no ha salido bien, no como un fallo donde te sentías culpable y tenías que pagar la deuda. Si tú te sientes responsable frente a esa situación que no ha salido todo lo bien que tú esperabas, vas a ver que es un error. Y frente a un error, ¿qué es lo que ocurre? Que tú recuperas tu poder. ¿Por qué? Porque el error te está enseñando y tú puedes cambiar la situación para aprender de ese error. Y ahí está el poder, ahí está todo tu poder. Ahí dejas de culpar al mundo exterior, dejas de culparte a ti mismo, dejas de tener que purgar, autocastigarte y pagar la deuda y empiezas a generar potencial de poder y de cambio, puesto que eres responsable de lo que vayas a hacer. Y fíjate bien lo que te voy a decir. Si en esa situación en la que tú realmente sientes que has generado, o sea, que eres responsable, no culpable, responsable, y por ese error que has cometido, has generado malestar o dolor a otras personas, y puedes hacerte responsable de ello y tomar conciencia del dolor que les has ocasionado y expresárselo. Decirles, siento el dolor que te he ocasionado por este error que he cometido. Eso repara totalmente la situación, porque la otra persona se siente totalmente liberada, siente que entiendes el dolor que le has ocasionado y esto genera una gran liberación y una gran reparación de la situación, sobre todo en situaciones de pareja, en situaciones de hijos, padres hijos, o con tus padres, con tus hijos, con tus parejas, o con tus familiares, tus hermanos. Porque la otra persona, aparte de sentir esta gran liberación, siente la reparación. Es una forma de reconocer el dolor ocasionado, de recuperar tu poder y de sanarle a la otra persona y la situación creada con esa otra persona. Sí es muy importante en las relaciones de pareja, sobre todo, que ambos tomen su responsabilidad. No vale de nada que tú te hagas responsable de los errores que cometes con tu pareja y que tu pareja no se haga responsable de sus errores, porque entonces es como que siempre tú estás purgando, ¿no? Si ambos toman responsabilidad frente a los errores que cometen, permiten la liberación del sufrimiento del otro y la construcción de una relación de pareja constructiva, creativa, de crecimiento y de autosanación. Al final del directo hacemos un pequeño ejercicio de transformación total. Quédate hasta el final porque vas a alucinar. Retomando. ¿Cuándo me siento culpable? Porque la culpa es algo que viene como muy inherente desde que somos niños. Hemos aprendido a vibrar con la culpa. Cuando nos han castigado, por la forma de educación y de parámetros que hemos recibido desde niños, es muy fácil que conectemos con la culpa. ¿Cuándo te sientes culpable? Te sientes culpable cuando no respetas cuando tú no respetas tu sistema de valores. Imagínate, te voy a poner un ejemplo, que para ti es muy importante la libertad y tomas una decisión que va totalmente en contra de tu libertad. Ahí no has respetado tu sistema de valores. ¿Y qué te va a pasar? Que te vas a sentir culpable y que te vas a obligar a pagar la deuda, a pagar la cuenta para aliviarte. Porque cuando uno se siente culpable, se siente todo el rato con la necesidad de pagar una deuda, como purgar una deuda, para aliviarse por esa culpa que siente. Y es como una flagelación constante, es un autocastigo. Entonces, ¿cuándo vas a
sentirte culpable cuando no respetes tu sistema de valores. Por eso es muy importante respetar los valores en las decisiones que tomas. Si tú tomas una decisión no siendo fiel a un valor tuyo, traicionándote o privándote de esa libertad o castigándote o no concediéndote el placer o obligándote a cargar con un peso muy grande por salvar a alguien muchas veces y pierdes tu rol por salvarle al otro. El otro tiene que aprender de esa situación difícil que está viviendo. Pero tú por salvarle, muchas veces lo hacemos con los hijos, con las parejas, pierdes tu rol, te comprometes a un esfuerzo extremo que te lo cargas sobre los hombros, empiezas a tener dolor en la espalda, en el cuello, empiezas a enfermar y empiezas a traicionar ese valor tuyo. Con lo cual empiezas a sentirte culpable y entras en la víctima y te empiezas a quejar de que tú lo tienes que hacer todo y que qué pesado es esto y que nadie te ayuda. Y ahí es donde empiezas a entrar al final en una enfermedad importante, en una enfermedad mayor. Por esto, tengo aquí mis pequeños apuntes, Cuando podemos servirnos de nuestros problemas y nuestras enfermedades como oportunidades para pensar de qué manera puedo cambiar esta situación, entonces ahí tienes poder, recuperas tu poder, reconquistas tu poder y te haces responsable. Pero hay muchas personas que están en el lado de la víctima y que quieren generar ellos mismos, a través de ese victimismo, sus enfermedades y sus problemas. Y se quedan sintiéndose culpables y autocastigándose constantemente. Y muchas personas cuando entran en estos procesos enferman y entran en enfermedades crónicas o degenerativas o cánceres que les cuesta un triunfo a veces salir de ahí o a veces les cuesta la vida. Es muy importante darte este tiempo para pensar. Te he dicho que cuando una enfermedad o un problema llega a tu vida, si lo ves como una oportunidad para pensar de qué manera puedes cambiarlo, ahí recuperas tu poder. Y es muy importante cada día o cada semana dedicarnos un tiempo a pensar, porque nos hemos acostumbrado a vivir en piloto automático, no pensando, sino que vivimos en piloto automático en una especie de hacer todo el rato y en obedecer a lo que nos dice el sistema o el mundo exterior. Porque nos hemos acostumbrado desde niños a obedecer a los profesores en clase. Y cuando estamos muy acostumbrados a ser muy obedientes, entregamos nuestro poder fuera y dejamos de pensar en las soluciones que tenemos dentro. Porque cuando tú empiezas a pensar, reconectas con tu poder interno, te llegan todas las soluciones porque tú tienes las respuestas dentro de tu ADN y dentro de esa conexión que haces con la fuente y con tu parte divina. Para eso necesitas tener tiempos de silencio, de tranquilidad, de pensar. Cuando tengas un problema, hazte esta pregunta: ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo solucionar esto? Y escribe todas las respuestas que te vengan a la mente en una hoja. Escribes en el enunciado, en un folio, en el enunciado de la pregunta, expresas tu problema. Tengo esta situación que me preocupa y que no sé cómo resolver. Y entonces la expresas en una frase corta. Y luego dices: ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo solucionar esto? Y escribes antes de irte a la cama todas, o a la mañana cuando te levantas, todas las ideas que te llegan de cómo podrías solucionar, y dedicas 5 o 10 minutos a pensar. Es lo más poderoso que tienes, pensar, porque la solución está en ti. Y después, si es la hora de irte a la cama, te acuestas y a la noche llegarán muchas respuestas. Al día siguiente pides una señal cuando te levantas de la cama. Universo, dame una señal que yo sepa interpretar de todo lo que oigo,
a que yo sepa interpretar a través de lo que oigo, veo o siento a lo largo del día de hoy para este problema mío. Vas a tener la respuesta de inmediato, porque te estás conectando con tu canal, con tu fuente, y lo estás pidiendo. El universo responde siempre. Lo que pasa es que antes te respondía y tú no estabas atento, pero ahora que has pedido la señal, vas a estar atento a sus respuestas. Y ahí es donde adquieres tu poder. Y porque todos estos directos van orientados al poder, os estoy expresando que quiero hablar acerca del poder en todos estos directos. Por lo tanto, me gustaría que valgan para que, aparte de tomar conciencia de todo lo que te cuento acerca de cómo ser responsable y no ser culpable, también te permitan conectar con esas respuestas internas que te dan la solución y que son el poder que hay dentro de ti. Muchas personas que han pasado procesos dramáticos, potentes, a nivel de enfermedades o a nivel de situaciones difíciles, se han arruinado, han perdido una pareja, han perdido a un hijo, o se han divorciado, o han tenido que tomar un camino nuevo en la vida, o cerrar un negocio, o han tenido una enfermedad importante y fuerte, te dirán, pero muchísimas, que esa situación ha sido una gran oportunidad, una maravillosa y gran oportunidad en su vida para reemprender su vida de una forma diferente y que a partir de ahí les ha cambiado la vida a mejor, a mucho mejor. Se han convertido en personas nuevas, se han autodescubierto, han crecido, han llegado oportunidades fascinantes, incluso han dado su mejor nota en la vida. Por eso, cuando nosotros nos colocamos en esa situación de ver que es una oportunidad, la vida cambia para ti. Pero hay muchas otras personas que esas situaciones difíciles o conflictivas las han visto desde el lado, esas enfermedades, desde el lado de la víctima, y han querido que alguien les solucione la vida. Van al doctor o al médico para decirle: sálveme, deme la solución, haga todo por mí. Eso no existe. Cuando tú tengas una enfermedad importante o una situación difícil, pero sobre todo en el caso de una enfermedad, yo que he trabajado tanto con personas que acudían para sanar a mi consulta, te recomiendo que, aparte de lo que te cuente el médico, acudas una vez de que veas un posible diagnóstico, o el diagnóstico que te va a dar el médico sobre todo es para que te coloques en qué situación estás, qué es lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo o de tu vida en ese momento. Pueda que ese diagnóstico no te cuadre o no te lo creas, o simplemente te dé una visión o una aproximación. Ahí luego te recomiendo, por supuesto, que acudas a muchos otros terapeutas o sanadores o coaches o mentores que te den visión, que te compres tus libros y que empieces a investigar acerca de ese tema para ver más respuestas y más soluciones que sean más coherentes, que te den la libertad de cambiar y crear tu nueva vida, que te aporten la solución o que te den, como digo yo, la fuerza para creer en ti y creer que realmente vas a sanar. Porque a todas las personas que acudían a mi consulta yo siempre les decía: puedes sanarte perfectamente. La solución la tienes tú. Te voy a dar unas herramientas, ponlas en práctica y empieza a trabajar en ti. Y todo el mundo solucionaba. De hecho, había gente incluso que les decían que se tenían que operar de hernias y nunca se llegaban a operar. Hacían sus ejercicios, su dieta, su mentalidad, co-creaban y nunca se llegaron a operar. Por eso que tú tienes las soluciones. Y si alguien no te las da o no te orienta completamente, busca más orientación. No te conformes con lo primero que llegue a tu vida. Busca, no pares de buscar, porque mientras busques, el que busca al final encuentra, y cuando encuentra se maravilla de la solución, porque ahí es donde aparece tu mejor versión. Y ahora me gustaría llevarte a una pequeña práctica para darte ese cambio de pasar de la culpa a la responsabilidad y para liberarte ya totalmente de la culpabilidad cada vez que tengas situaciones de estas que sean o problemáticas o difíciles o enfermedades
donde te dejes de culpar, salgas de la víctima, te responsabilices para que crees tu nueva vida. Porque el responsabilizarte, el hecho de aceptar la responsabilidad de esa situación que tú has creado a través de tus pensamientos, aunque creas que es una locura, tú creas la realidad que vives, porque es lo que tú estás dispuesto a tolerar. Cuando tú aceptas esa responsabilidad, tienes el poder de cambiarla. Y esa es la opción más elevada, respetuosa y positiva que tienes. La responsabilidad se define como la capacidad de reaccionar ante una situación. Y ante una situación puedes reaccionar siendo proactivo para encontrar respuestas y soluciones, o quedándote en la víctima, en el sufrimiento, en culpabilizar a los demás o al mundo exterior para no resolver y quedarte en esa situación de forma crónica o permanente. Vamos a por el ejercicio. Vuelve a conectar con esa situación inicial que te he dicho al principio, en la que tanto de tu momento presente o como de tu pasado donde te sentiste culpable. Conecta con una situación de tu vida donde te hayas sentido culpable de verdad. Algo que hiciste, alguna decisión que tomaste, algo que pasó con alguien. ¿Estás en conexión ya con esa situación? Te voy a hacer esta pregunta. ¿De qué te sirvió sentirte culpable? En esa situación que viviste donde te sentiste culpable, ¿de qué te sirvió sentir esa culpa? Y ahora, a través de estas 3 preguntas, vamos a pasar de sentirnos culpables a responsables. Primera pregunta. A alguien que acaba de entrar ahora, estamos haciendo un ejercicio en el que has de pensar en una situación en la que te has sentido culpable en tu vida. Y frente a esa situación te hago esta primera pregunta. ¿Qué cosas diferentes dirías o harías si no te sintieras culpable en esa situación? ¿Qué cosas diferentes sentiría o haría yo si no me sintiera culpable en esa situación? Respóndete, ¿eh? Responde a estas preguntas, incluso las puedes escribir en una hoja. ¿Qué cosas diferentes diría o haría yo si no me sintiera culpable en esa situación? Ten en cuenta que hoy te he expresado que puedes elegir ser responsable de esa situación que tú has creado en tu vida y que estás viviendo y que probablemente te esté dando malestar. Es una situación donde algo ha salido mal y en vez de sentirte culpable, quieres sentirte responsable. Entonces, ¿qué cosas diferentes dirías o harías en esa situación para no sentirte culpable? Segunda pregunta. ¿Cuál es mi responsabilidad en esta situación? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta situación? Tercera pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de los otros en esta situación? Es importante entender que también los otros pueden tener una responsabilidad en esa situación que se ha creado. Porque si no ves la parte del otro, la parte de responsabilidad de la otra persona o de las otras personas, te vas a cargar tú con todo y vamos a volver al principio, a sentirte culpable, a tener que pagar la deuda por esa culpa, a seguir castigándote y no sales de esa rueda. Cuando alguien te eche la culpa de algo, importante, ¿eh? Cuando alguien te eche la culpa de algo, hazte esta pregunta. ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto que ha ocurrido? Tú no eres culpable. Tú eres responsable de lo que acaba de ocurrir.
¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en esto que ha ocurrido? Tú eres responsable de tus creencias, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus emociones, de tus acciones y de tus resultados. Tú no eres responsable de las creencias, los pensamientos, las palabras, las emociones, las acciones y los resultados de los demás. Tú eres solamente responsable de tus emociones, pensamientos, palabras y acciones, pero no de los pensamientos, palabras, acciones y actos de los otros, de los demás. Entonces, frente a una situación donde te hayas sentido culpable, hazte esta pregunta. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en esta situación? ¿Qué parte de responsabilidad tienen los demás? ¿Qué cosas diría o haría diferentes si no me sintiera culpable? Esta es la clave para dejar de sentirte culpable frente a situaciones que han salido mal en tu vida o que te han generado malestar o que son problemáticas o que son enfermedades. Y el hecho de dejar de sentirte es la diferencia entre sentirte culpable o sentirte responsable. Cada vez que tengas situaciones conflictuales, hazte estas 3 preguntas. Son oro. Y como bien os he dicho antes, y vuelvo a repetir porque esta frase es muy importante, escríbela porque a mí me cambió la vida este concepto, el hecho de reconocer el sufrimiento del otro que yo he generado con mi error, con un error que yo he cometido, es una reparación y liberación muy fuerte para esa otra persona. Cuando tú, con algo que has realizado o una decisión que has tomado, generas sufrimiento o dolor en otras personas, ese error, entre comillas, que te está enseñando, porque es un aprendizaje, que has cometido, si tú se lo reconoces al otro, le pides perdón por el sufrimiento que le has generado y le dices siento mucho el dolor que te haya podido causar este error mío, genera una liberación y una transformación tan grande en la otra persona que la luz tan poderosa que esa otra persona desprende hacia ti te cambia y te transforma en la vida completamente. Y en el caso, y esto ocurre mucho con parejas, hijos, familiares, en el caso de las parejas vuelvo a repetir que es muy importante que ambos se responsabilicen, porque uno puede responsabilizarse de sus errores, pero el otro no, el otro va de víctima. Ambos han de responsabilizarse de las decisiones y los errores que cometen cuando toman esas decisiones o viven las situaciones y las experiencias de la vida, puesto que ambos están en ese aprendiendo a vivir. Todos estamos aprendiendo a vivir. Me despido con esta frase maravillosa para cerrar este súper directo. Soy responsable de mi vida, no soy culpable. Y me despido con esta última frase. El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos la responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en el que realmente crecemos. Esta es una frase extraordinaria donde te libera completamente, te hace empezar a vivir de una manera nueva, las culpas caen, estos velos de culpabilidad, estas corazas de culpabilidad caen, ese sufrimiento, esa necesidad de seguir pagando la deuda cae, desaparece y empiezas a vivir en libertad, en plenitud, siendo responsable de tu vida, de tus actos, y a través de esa responsabilidad adquieres el poder de cambiar y de decidir los pasos que quieres dar en tu vida, cambiando tu vida a mucho mejor.
siendo tú creador, co-creador de toda tu fascinante realidad. Si te ha gustado, compártelo, sígueme también en mi canal de YouTube, Doctora Leonor Verdugo. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 o 9:30, os lo pondré en las stories, con la continuación, porque quiero rematar este tema de la responsabilidad y os daré las claves de cómo ser responsable, viviéndolo desde el amor y la alegría. Buenas noches, buenos días y que el día de hoy sea de una gran fortaleza y vibración alta, de una gran felicidad y alegría para ti y para todos los tuyos.